Estábamos revisando el tema de la raíz unitaria. Entonces, estábamos analizando particularmente la prueba desarrollada por Dickey Fuller, ¿cierto? Que es una prueba formal que nos permite hacer el análisis de si la serie es estacionaria o no es estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estábamos revisando era que existen algunas pruebas informales, pero que, bueno, más allá de lo que pasaba con la estadística Q o lo que planteaba el análisis desarrollado por June Box o Box Pierce, ¿cierto? Digamos que la prueba como formal desarrollada generalmente es la prueba de Dickey Fuller, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos visto ya en una presentación que estábamos desarrollando, digamos, algunas de las particularidades que presentaba esa prueba. Y básicamente lo que planteamos es que esa prueba se basa en dos hipótesis. La primera es que la serie tiene raíz unitaria. Eso significa que tiene una caminata aleatoria. Por lo tanto, la serie es no estacionaria. Entonces, vamos a suponer que raíz unitaria es equivalente a caminata aleatoria y caminata aleatoria a su vez es equivalente a no estacionariedad. Por lo tanto, a nosotros no nos sirve esta hipótesis nula. A nosotros lo que nos conviene en realidad es la hipótesis alterna. Y esa hipótesis plantea que la serie no presenta raíz unitaria, por lo tanto no existe una caminata aleatoria, y entonces lo que tenemos es que la serie es finalmente estacionaria. Eso se da cuando en este modelo básico nosotros tenemos que delta es diferente, ¿cierto?, de 0, y al ser delta diferente de 0, pues rho es diferente de 1. El problema de la raíz unitaria se genera básicamente cuando rho es igual a 1. Porque si rho es igual a 1 y contemplamos el hecho de que el intercepto es igual a 0, y suponemos que la esperanza del término de error es que converja a 0, entonces básicamente lo que tendríamos es que una variable tendría que su presente es igual a su pasado, luego eso implicaría que la variable se vuelve básicamente una constante, por lo tanto no podemos predecir algo que tiene un comportamiento constante. Ahora, cuando perseguimos la estacionariedad, perseguimos básicamente una estacionariedad débil. ¿Eso qué es lo que significa? Que al menos exista estabilidad en la media y estabilidad en la varianza. ¿De acuerdo? No perseguimos estacionariedad en un sentido fuerte, que sería que además de las dos condiciones anteriores tengamos en la serie original y en la serie con retardo, tengamos que su covarianza también sea estable. Eso no lo perseguimos. Simplemente nosotros podríamos decir que basta con que la serie sea estacionaria débilmente para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos viendo el análisis que plantea Rosales. Entonces, Rosales básicamente nos dice, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos el siguiente arquetipo, ¿cierto? Pues en este arquetipo lo que vemos es que nosotros tendríamos una caminata aleatoria. Si, por ejemplo, este alfa se vuelve 0, si el coeficiente de rho aquí es 1, y si la esperanza de los términos de error se vuelven 0. Pues ahí tendríamos una caminata aleatoria. Aquí nos presentan un ejemplo de una caminata aleatoria en la que se debería conservar el intercepto,
¿cierto? Es decir, podemos hacer una prueba conservando el intercepto. También podríamos hacer una prueba quitando el intercepto. Eso podríamos hacerlo. No sé si más adelante. Yo creo que era más atrás, me parece que nos plantean la gráfica del análisis de la serie sin intercepto. Ah, miren, aquí está. Sin intercepto. Entonces, ¿esto qué supone? Esto supone que nosotros aquí solamente tenemos en cuenta la ecuación 5,8, sin incluirle el término, aquí lo llaman alfa, ¿de acuerdo? Pues podríamos incluirle a alfa y nos quedaría el análisis con intercepto, ¿no? Dice aquí, hay otro tipo de caminatas aleatorias. Entonces hay caminatas aleatorias, básicamente la estructura es que ρ se vuelve igual a 1, ¿cierto? Hay un componente que es el componente temporal de tendencia, entonces podemos hacer un análisis del test de Dickey-Füller incorporando tendencia, ¿cierto? Y también podríamos incluirle la diferenciación estacionaria, que sería la integración de orden 1, ¿cierto? El proceso de una integrada de orden 1, que es lo que estaba haciendo yo en esta sección. Aquí estamos hablando de un proceso, de una integración, una, llamémoslo, diferenciación, ¿cierto? Aquí estoy creando una primera diferencia. Y fíjese que la primera diferencia es igual a delta, que en últimas es igual a 1 menos ρ, multiplicada por el rezago de la variable más el término de error. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros a ese modelo le podríamos incorporar el análisis con la primera diferencia y por lo tanto tener básicamente varios instrumentos al mismo tiempo. El análisis de la tendencia, el análisis de primera diferencia, ¿cierto? Y además podríamos incorporarle un elemento de error, ¿cierto? Que es básicamente un ruido blanco. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que ρ, ¿cierto? Y beta, que es el indicador que va con la tendencia temporal, se constituyen ahora en parámetros, podríamos tenerlos en cuenta en el análisis, ¿cierto? El primero nos da cuenta sobre el comportamiento medio de la serie y el segundo nos da cuenta sobre el comportamiento de tendencia. El término de error, ya lo habíamos repetido, es el término de ruido blanco. Entonces, una vez definido, dice aquí el concepto de caminata aleatoria, expuesto hasta el momento, ¿cierto? Es abordado a continuación el tema del proceso integrado, para posteriormente realizar el análisis sobre estacionariedad mediante la prueba de Dickey-Füller. Básicamente el proceso, ¿cierto? Integrado es cuando nosotros al modelo que teníamos aquí, a este modelo, le añadimos, o sea, este es el modelo del que partimos, ¿cierto? Este es el modelo del que partimos. Si a ese modelo yo le adiciono una diferencia con respecto a la variable original, pero movida intertemporalmente, es decir, en términos econométricos sería la sustracción de un rezago, de un componente autorregresivo, ¿cierto? Entonces yo tendría esta ecuación que es asimilable aquí a esta parte. La primera diferencia, que la relaciono con este símbolo, ¿cierto? Ya se me generó una duda de cómo lo denominan este símbolo acá. El símbolo de incremento, ¿no? Lo que pasa es que este yo también lo conocía como delta, pero resulta que este que tengo acá también es delta. Entonces, este símbolo de incremento es básicamente el que tiene en cuenta la variación de la serie original con respecto a la serie, a la serie en un punto en el tiempo con respecto a la serie en un punto anterior en el tiempo. Entonces, básicamente esto en matemáticas financieras uno lo mira como el valor futuro y esto lo miraríamos como el valor presente, ¿cierto? Aunque
Técnicamente aquí estaríamos hablando del valor presente, porque esto está en el periodo t, y esto sería el valor pasado. Entonces, la diferencia entre la evolución que ha tenido una serie del pasado al presente, la reflejamos a través de delta y, no de delta y, sino del incremento de la variación, y esa variación es lo que se conoce como una integración de orden 1, ¿cierto? O una diferencia que he creado de primer orden para la serie original. Ahora, eso es lo que pongo en función del retardo a través del coeficiente delta, a partir del cual, si se descompone, yo puedo obtener el coeficiente ρ. Y aquí habíamos dicho que si delta, por ejemplo, llega a ser igual, ¿cierto? A 1, entonces ρ se vuelve igual a 0, lo que es una situación deseable, porque si ρ es igual a 0, significa que el retardo de la serie no tiene inferencia en su versión presente y tampoco en este caso tendría efecto sobre la primera diferencia. Un segundito. Entonces, la condición deseable para nosotros es que ρ sea un valor diferente de 1, ¿cierto? Diferente de 1. Y básicamente el valor deseable para nosotros sería que sea diferente de 0, ¿cierto? Perdón, que sea 0. Porque si es 0, diríamos, bueno, no hay relación entre el pasado y el presente, pero eso también tendría su análisis, porque es que entonces la serie sería una serie que no tendría memoria, ¿cierto? Pues, ¿qué le pasa a una serie que no tiene memoria? Pues de alguna manera, en estadística, nosotros planteamos el hecho de que, bueno, lo que nos interesa es que sea diferente de 1, porque el problema está en que ρ sea igual a 1, y por lo tanto eso implicaría que delta sea diferente de 0. Y con eso concluiremos que la serie es débilmente estacionaria y es lo que nos interesaría al menos, que tenga una serie. Entonces, sobre este análisis, ¿cierto? Sobre este análisis, Dickey y Fuller pues desarrollan una estadística que se llama la estadística Tau. Pero la estadística Tau, en últimas, chicos, la estadística Tau es una TED-Student. Usted recuerda la TED-Student en la econometría básica. La TED-Student no era otra cosa sino el valor del beta dividido entre la desviación del beta, ¿cierto? Denme un segundito, chicos. Hola Jimenita, te envío la invitación formal que trabajamos con el decano, entonces tú ahí le puedes cambiar el dato de la persona a la que está dirigida la invitación y le puedes colocar los datos de la doctora Puyana. Un abrazo, ¿no? Que tengas buen día. Bueno, entonces, este estadístico Tau, que es el que desarrollan Dickey y Fuller, en última instancia, y ustedes lo van a ver, yo lo voy a trabajar para que lo puedan ver en EBIUS, ¿cierto? Ustedes van a ver que el estadístico Tau, en últimas, es una prueba TED-Student, que se calcula como el beta, ¿cierto? Dividido entre la desviación del beta. Dice aquí, en caso de que la estadística de Tau tome un valor negativo, ¿cierto? Pues básicamente uno lo que tendría es que H sub 0
va a tener que enfrentarse a un valor que va a tener el coeficiente ρ, que puede también ser negativo. Porque en este caso, ρ y la desviación de ρ van a implicar obtener la estadística la estadística tau, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ρ me da negativo al dividirlo sobre su desviación, me va a dar un dato de la estadística que es negativo. Y si ρ es positivo, ¿cierto? Entonces lo que va a suceder es que al dividirse este coeficiente sobre su desviación, pues me va a determinar un valor igualmente positivo. Entonces aquí dice, de acuerdo con las hipótesis que hemos trazado antes, H sub 0 es o no rechazada por medio del estadístico tau. En este caso, tau debe tomar un valor negativo porque ρ puede estar entre -1 y +1, ¿cierto? Uno puede utilizarla en términos absolutos, enfrentarla a un indicador, un valor crítico, que es el valor crítico de McKean, ¿cierto? Y la puede enfrentar a niveles del 1, del 5 y del 10%. Y también podríamos facilitar todo esto si lo tomamos en términos absolutos, ¿cierto? En caso contrario, por ejemplo, aquí dice que si el estadístico de tau nos da positivo, ¿cierto? Lo que puede pasar, entonces ρ podría ser, por ejemplo, mayor que 0, pero aquí el problema se generaría no tanto cuando ρ es mayor que 0, sino cuando ρ es igual o superior a 1, básicamente, ¿cierto? Ahí es cuando se genera el problema grueso. Entonces, allí lo que tendríamos es una serie que tiene un comportamiento explosivo y que también se vuelve no estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces, el problema estaría básicamente cuando ρ se vuelve igual a 1 o superior a 1. Con esta situación, dice, la estadística de tau, no es necesario realizar la prueba de hipótesis sobre estacionariedad, ya que uno automáticamente se da cuenta de que la serie es no estacionaria. Entonces, yo voy a hacer una cosa, voy a utilizar este software que es el Livius 10. Yo no sé si ya les compartí el Livius 10, muchachos. ¿Les compartí ya el Livius 10? Sí, profe, ayer. ¿Y lo tienen instalado? ¿Lo tienen ahí a la Sí, mano? profe. Sí, profe. Ah, perfecto. Excelente, excelente. Bueno, entonces yo aquí tengo el software, el Livius 10. En el mercado hoy ya tenemos el Livius 11, ¿no? Yo creo que ustedes no han trabajado con Livius, ¿cierto? No lo conocen, este software no lo han trabajado conmigo. No sé si lo trabajaron con alguien de pronto anteriormente. No, profe. Vale, 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 no hay problema. Entonces yo tengo esta serie que es la serie del desempleo. Esta serie la tienen ustedes también, ¿cierto? Sí lo tienen este archivo de desempleo, ¿cierto? Este fue el que estábamos Sí. trabajando en Stata. Entonces, miren que yo voy a hacer la importación y de alguna manera, bueno, permítanme recordar una cosa. Cuando nosotros trabajamos la econometría 1, la trabajamos totalmente en ambiente de R, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo. Entonces aquí se les va a hacer esto un paseo. Esto se les va a hacer un paseo porque esto, si ustedes ya manejan R, esto se les va a hacer un paseo en Livius. Entonces, paso número 1, importación. ¿Cómo se hace la importación? Simplemente tomo este archivo
y lo llevo aquí a esta sección que es el work file. ¿De acuerdo? Lo llevo a esta sección que es el work file. Entonces, suelto y el software empieza a decirme, bueno, yo ya empiezo a entender que aquí usted me está dando una información, que tiene aquí el año, que tiene aquí una información que son los trimestres, y aquí tiene una información que es lo que usted está queriendo modelar. Entonces, aquí le voy a dar siguiente, ¿cierto? Aquí le voy a dar siguiente nuevamente. Aquí le voy a dar otra vez siguiente. Y aquí me dice estructura básica. Aquí los datos son datos con una frecuencia regular. Tengo que colocarle que los datos son una frecuencia regular. Aquí los datos se encuentran de manera trimestral, entonces le colocamos quarterly. Y aquí me pide el año de origen, que es el año 2005. Entonces le digitamos 2005. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Y aquí le damos Finish. Aquí me dice que si podemos crear unos objetos alfa, yo le voy a decir que no. Y entonces aquí, fíjese que cuando yo amplío este Word file, yo tengo que el rango y la muestra van del 2005, trimestre 1, al 2018, trimestre 4, con un total de 56 observaciones. Recordemos que lo que estamos modelando aquí son datos, ¿cierto? Del desempleo en Nariño, que utilizando el programa RStudio, nosotros utilizamos la información que estaba anual para volverla trimestral y así expandir la serie, ¿cierto? Entonces, eso es lo que entendemos acá como Litterman, que es el método de Litterman-Maxlock, que nos permitió expandir la serie para tener datos suficientes para el caso de Nariño. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. Tenemos esta información que nos generó aquí el software, ¿cierto? ¿Ya estamos hasta allí, muchachos? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces aquí yo tengo la información del año. En este cuadrito que aparece una beta, voy a tener los valores de los betas. Aquí en Litterman tengo la serie del desempleo para Nariño. Aquí en Recip voy a tener un objeto que me va a guardar los residuales del modelo. Y aquí en trimestre tengo básicamente el ordenamiento de la información temporal a nivel trimestral. Por ejemplo, si yo quiero abrir Litterman, pues fíjese que aquí me aparecen los datos y aquí aparece su correspondiente frecuencia temporal. ¿Listo? Eso sería si yo abro esa opción que tengo allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aplicar el test de Dickey Führer en eBios? Muy sencillo, porque simplemente aquí le voy a dar clic derecho, perdón, tengo que abrir la serie. Entonces le voy a decir aquí, bueno, le puedo decir clic derecho, open, o le puedo dar directamente doble clic. ¿Cierto? Le puedo dar directamente doble clic. Entonces le doy doble clic aquí y aquí tengo la serie, ¿cierto? Esta es la serie de desempleo. Fíjese que yo me voy a ir a la herramienta View, ¿cierto? Y en la herramienta View yo tengo aquí una opción que dice Unit Root Tests, ¿cierto? Unit Root Tests. Eso significa tests de raíz unitaria. Entonces, por favor, démosle clic en Unit Root Tests. Cuando le damos clic, me sale este cuadrito que dice tests de raíz unitaria. Y aquí tengo unas opciones. Yo puedo utilizar, por ejemplo, el test de Dickey Führer aumentado, el test de Dickey Führer básico, le puedo dar el test de Phillips-Ferron, el test de Kwiatkowski
Phillips Smith Shin. Puedo utilizar el método de Elliott-Rothenberg Stock Point Optimal y el test NG de Perron. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener varias opciones. Pero la que generalmente se utiliza es el test ADF o el ADF, ¿cierto? Que es la primera opción, que es el test aumentado de Dickey-Führer. ¿De acuerdo? Entonces el software me dice Tests for Unit Rot In. Entonces yo lo puedo hacer a primer nivel, que sería la serie original, a segundo nivel, que sería la first difference, ¿cierto? La primera diferencia, o second difference, que sería la serie diferenciada 2 veces, ¿cierto? Y aquí abajo me aparece, me dice, si usted quiere hacer el test, usted puede hacerlo incluyendo intercepto, tendencia e intercepto o ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se puede crear el análisis en Ibius utilizando varias opciones. Ahora, Stata, y esto lo vamos a ver más adelante, también nos posibilita hacer esto, ¿cierto? Pero digamos que aquí Ibius es un poco más operativo, creo yo. Entonces, yo voy a hacer el análisis. Tomamos aquí tomamos esta base que tengo acá. Puede ser esta base. Entonces, a ver, démosle aquí una diapositiva. Entonces, yo voy a hacer varios análisis, ¿de acuerdo? El primer análisis que voy a hacer será este análisis. La serie explicada por básicamente Rho. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer este análisis de la serie explicada por Rho. Déjenme ver a ver si no estoy teniendo mala memoria. Entonces voy a ejecutarle primer nivel, ¿cierto? Y le voy a decir ninguno. Aquí utiliza unos criterios. Yo voy a dejar por defecto el criterio que me coloca Ibius, que es el criterio de Schwartz, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto en la econometría básica. Y aquí le voy a dejar también por defecto los retardos con los que va a trabajar el modelo. Es decir, todo esto lo voy a dejar por defecto. Y le voy a decir, ok. Déjenme ver. Sí. Déjenme ver lo que está haciendo. Entonces, mire por favor lo que está haciendo en esta ecuación el modelo. Él me dice, mire, la variable dependiente es una first difference de la variable, de y sub t. Entonces, cuando hace el análisis de Dickey-Führer, lo que me está sucediendo es que básicamente él me está creando, para hacer el análisis, me está creando una primera diferencia. O sea, me está creando esto que tengo aquí, que es a lo que él va a llamar, planteémoslo en términos de Livius, ¿cierto? A eso le llama él, en términos de Livius, le llama una D, de la serie original. Entonces sería una D de la serie original. Ahí la llama Litterman, pero nosotros sabemos que es el desempleo. Es el desempleo modelado a través de la técnica de expansión temporal de Litterman, ¿cierto? Entonces es lo primero que hace. Es lo que hace el software. ¿Por qué lo sé? Porque aquí coloca esta función que es la función de primera diferencia. Luego dice, yo le voy a hacer el modelo explicándole esa primera diferencia en función del Litterman menos 1. Ese Litterman menos 1 se traduce como esto que tengo aquí, que es la serie retardada a un periodo. Después de eso, ¿cierto? El software empieza a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 retardos de la primera diferencia, ¿cierto?
Entonces, déjeme ver, yo se la planteo aquí de la siguiente manera. Entonces el software hace esto, ¿no? Coloca más. Dos, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí voy a plantear esto, aquí. Aquí voy a tener que hacer una cosa, es incluirle un subíndice a la primera diferencia, que va a ser t menos 1. Aquí voy a crear un paréntesis y aquí voy a meter esa primera diferencia. La voy a meter aquí, ¿cierto? Pero esa primera diferencia que ya está creada acá, porque es esto que tengo acá, ya la creo, pero la rezago, ¿cierto? La creo y la rezago y entonces aquí la voy a llamar row sub 2. Aquí voy a crear row sub 3. Aquí voy a crear row sub 4. Aquí voy a crear row sub 5. Aquí row sub 6. Y aquí row sub 7. Y esta primera diferencia la voy a empezar a distribuir. Voy a crear rezagos distribuidos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en beta 3 va esto, pero ya va como t menos 2. Aquí va en esta partecita, pero va como t menos 3. ¿Cierto? Aquí en esta partecita va, pero como t menos 4. Aquí en esta partecita va como t menos 5. Y aquí iría como t menos 6, generando los 6 retardos que me genera el software de manera automática. Esto ya lo genera el software de manera automática. Ni se vaya usted a complicar la existencia, porque esto ya lo hace el software de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces me genera este modelito que tiene usted aquí. Y lo presenta aquí el Livius por acá. Mira, dice Litterman en su serie original, por eso no tiene D. Pues dice Litterman rezagado un periodo, entonces por eso yo tengo que crear el modelo aquí con un retardo, después con 2 retardos, después con 3 retardos, con 4 retardos, con 5 retardos y termino con 6 retardos. Entonces eso me da todos estos retardos que tengo acá. Ahora, no sé si me siguen hasta allí. Sí, profe. Sí. Dame un segundito, por favor. Entonces, fíjese una cosita bien importante de lo que pasa aquí. Fíjese que a nosotros lo que nos interesa básicamente, ¿cierto? Desde el principio de todo esto que estamos trabajando, lo que siempre nos ha interesado es que si yo tomo este modelo básico, siempre me voy a regresar al modelo básico, ¿de acuerdo? Si yo tomo el modelo básico, que era este, la relación más sencilla, más elemental era esta.
¿cierto? Esta que tengo aquí. Y lo que me interesa a mí es qué pasa con este rho, con este valor. Eso es lo que nos interesa. Y nos interesa que ese valor, ¿cierto? Como lo planteamos en la prueba de hipótesis, ese valor sea diferente de 1, ¿cierto? Lo que nos interesa es que este valor sea diferente de 1. Entonces, para hacer la prueba, yo necesito ver la estadística tau, que es una estadística t creada sobre este valor. Así que yo puedo tener toda esta estructura grande, si usted quiere, que hace el software. Pero en últimas, a mí lo que me interesa es este valor. Es el valor de rho, cuando rho pondera a al rezago básico. Entonces, si me voy aquí, usted tiene aquí el indicador de ese rho, que es este, menos 0,002255. Por ese lado, usted diría, entonces resulta que rho es diferente de 1 porque ese valor es de menos 0,002255. Pero eso, si bien es cierto, desde el punto de vista de los números que estamos viendo, nosotros tenemos que ver estadísticamente qué tan diferente es ese valor del dato que nos interesa, que es 1. Entonces, tenemos que tomar la estadística TED-Student que la tenemos aquí. Mírela aquí. Esta es la estadística TED-Student, que en este caso es negativa, y es de 0,578745. Y me genera, ¿cierto?, un valor de probabilidad que corresponde al 0,5659. Entonces, el valor que nos interesa es este valor de la T de student, que es lo que Dickey y Fuller interpretan como la estadística tau. Sí lo observa este valor, ¿cierto? Del menos 0,578745. Chicos. Sí, profe. Vale. Este valor que yo tengo aquí es el mismo valor que coloco cuando armo la estadística Dickey-Fuller. Mire, aquí tengo Dickey-Fuller aumentado con la estadística tau, ¿cierto? De menos 0,578745, que es el mismo valor que tengo acá. Ahora, a ese valor yo lo enfrento a unos valores críticos, que son los valores críticos de McKinnon. Son los que me decía el texto. El texto me decía, es que usted tiene que buscar esta tabla de McKinnon. Pues bueno, usted puede buscar, yo no sé si hay una nota. No podía faltar la propaganda. Bueno, entonces dice aquí hay una nota de página, veamos a ver, dice aquí, la tabla 91, ¿no? Dice EBIT OPSIT, véase los valores en Engel y Granger, entonces ahí tendríamos que buscar el texto de Engel y Granger, del 91, en el capítulo 13, me imagino que ahí nos aparezca la tabla, ¿cierto? Pero resulta que la tabla ya se vuelve innecesaria porque nosotros tenemos el software que hace el análisis por nosotros, ¿cierto? Entonces, dice, de esa tabla, usted lo que necesita básicamente, ¿cierto? De la tabla de McKinnon es determinar unos valores de probabilidad que siempre se van a dar dentro de las mismas escalas, que son el 1%, el 5% y el 10%. Entonces yo comparo estos valores con este valor. Y lo que debería suceder es que este valor supere a los valores del 1, del 5 y del 10% para que el valor de probabilidad se vuelva pequeño y por lo tanto este valor de probabilidad sea incluso más pequeño que el 5% para que yo pueda rechazar, ¿cierto? Para que yo pueda rechazar esta H sub 0, ¿cierto? Y por lo tanto pueda aceptar esta H sub 1. Es decir, ¿cuándo yo puedo aceptar la H sub 1? Tiene sus problemas la virtualidad, ¿no? Estos ruidos que llegan de la calle, pero bueno. ¿Cuándo yo puedo aceptar H sub 1?
yo puedo aceptar H sub 1 cuando el valor de probabilidad de enfrentar este estadístico tau con estos valores de McKinnon, este valorcito sea más pequeño que el 0.05, es decir, el 5%. Como ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo que esta estadística en términos absolutos, este valor, todo esto en términos absolutos, 0.57 no supera 2.6, no supera 1.9, no supera 1.6, y además el valor de probabilidad es superior al 5%. ¿Qué conclusión obtengo allí? Que como el valor de probabilidad es superior al 5%, yo no puedo, ojo, yo no puedo rechazar la H sub 0. Eso significa que yo no puedo decir que esta serie sea estacionaria. Es decir, que aquí tenemos una caminata aleatoria sin hacer análisis de tendencia ni de intercepto, que me está sugiriendo que esta serie de desempleo, para el caso de Nariño, y aquí viene resultado de investigación, ¿cierto? Presenta raíz unitaria, lo que significa dentro del análisis macroeconométrico que esta serie tiene histéresis, ¿cierto? Que presenta el fenómeno de histéresis. Entonces, este resultado que les estoy presentando en esta clase es el resultado de una investigación que ya fue escrita y que ya fue publicada. Y básicamente se publica en un capítulo del libro internacional, ahora en diciembre. Escribimos con el profesor Luis Hernando Portillo. Y nos permite entonces, si nosotros nos quedamos en esta conclusión, esto permite llegar a la conclusión de que, y esta es la tesis fundamental, ¿no? De que hay un efecto de histéresis, es decir, que así el crecimiento de la economía sea fuerte, la tasa de desempleo se niega a reducir, porque la tasa de desempleo tiene un efecto temporal que hace que la tasa de desempleo siga siendo alta a pesar de que el crecimiento de la economía crezca o avance. Entonces uno dice, es que para que el desempleo se reduzca, la economía tiene que crecer. Pues si hay raíz unitaria, hay histéresis en la serie. Eso significa que el crecimiento de la economía puede crecer y el desempleo no va a bajar, ¿cierto? No va a bajar porque efectivamente el desempleo depende más de un momento histórico de la misma serie que del comportamiento del crecimiento económico. Entonces, fíjese que usted aquí tiene un resultado de investigación bien importante, pero no definitivo, porque a pesar de que está aplicando bien la prueba de Dickey-Fuller, ¿cierto? A pesar de que aquí la está aplicando bien. Y ojo, aquí también hay otro análisis que por allí me gustaría que investigue, y es qué pasa con la Durbin-Watson. Dice que la Durbin-Watson debe tener unas características especiales para que todo esto sea válido, ¿cierto? Pero si lo dejo a nivel elemental, lo que yo estaría demostrando es que el desempleo en Nariño tiene histéresis, ¿cierto? Eso significa que usted puede hacer política de crecimiento económico y la política de crecimiento económico casi que resulta intrascendente para reducir el desempleo, porque el desempleo depende más de un comportamiento propio de su serie, y eso es un problema ya estructural, complicado y grave para Nariño. ¿De acuerdo? Entonces, resultado de investigación. Ahora, aquí hay muchos elementos que analizar, ¿no? Uno puede decir, bueno, primero que no es la serie de desempleo original, sino que es la serie de desempleo expandida a través del el mecanismo de desagregación temporal de Litterman. Primera cosa. Entonces uno puede decir, profe, pero resulta que usted trimestralizó los datos para incrementar el tamaño de la muestra, pero resulta que esos datos son estimaciones econométricas de un dato que realmente no tiene esa frecuencia temporal porque el dato original es anual. Primera cosa que debilita la conclusión. Es decir, cuando uno ofrece un resultado de investigación, uno tiene que ser bien consciente de las limitaciones que tienen los resultados que uno tiene, ¿cierto? Porque uno generalmente tiende a defender lo que uno encuentra, pero uno también tendría que ser bien consciente de los puntos débiles. Entonces aquí, un punto débil es esta serie, no es la serie original, y lastimosamente no puedo tener la serie original
porque la serie original es muy pequeñita para modelar. ¿De acuerdo? Segundo aspecto, aquí solamente estoy haciendo el análisis con la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller, que me está determinando que no hay estacionariedad, pero simplemente estoy haciendo el análisis con la pendiente sin incluir componente de tendencia, sin incluir tampoco intercepto. Entonces tendríamos que revisar qué pasa en ese segundo modelo, porque el modelo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Este modelo que estoy haciendo aquí es, coloquémosle una nota, ¿cierto? El modelo que estoy haciendo aquí es sin componente de tendencia y sin intercepto, ¿cierto? Entonces la conclusión es básicamente sin componente de tendencia y sin intercepto. Y el libro me dice que yo podría aplicar esta prueba, ¿no? Yo podría aplicar esta prueba, por ejemplo. Decirle aquí, incorporarle un intercepto, llamémoslo, por ejemplo, alfa, que es como creo que lo llama el libro. Entonces yo le podría colocar el componente alfa, más, y yo podría colocarle aquí, más un componente de tendencia temporal que estaría dado por beta y por una variable tiempo. Entonces, esto ya sería otro análisis el que voy a hacer aquí, y este análisis que tengo acá, que le puedo pedir al software que lo haga también, sería el análisis con tendencia, ¿cierto? Y con intercepto. Y tendría que cotejar, ojo, tendría que cotejar los dos resultados para ver si me llevan a la misma conclusión. ¿Hasta allí me siguen, chicos? Sí. Vale. Entonces, me voy a Livius nuevamente y le voy a decir, aquí mismo en el View, ¿cierto? Le voy a decir View, le voy a decir otra vez, Unirod Tests, sigo planteando la serie en primer nivel, es decir, sin corrección de diferencias, ¿cierto? Y aquí le voy a colocar que haga el análisis con tendencia e intercepto. Fíjese que aquí tengo la opción de que me le quite la tendencia, es decir, solamente hacer el análisis así, ¿cierto? Yo tengo la opción de hacer ese modelo, que sería sin tendencia. Pues también lo podemos hacer, ahorita lo hacemos. Pero ahorita voy a ver con tendencia y con intercepto, a ver qué es lo que hace el software y a qué resultados me lleva, ¿cierto? Y aquí me van a ayudar ustedes a analizar los resultados. Entonces, aquí tengo yo el modelo y básicamente genera una primera diferencia, lo que hacía anteriormente, es decir, voy a tomar esto, lo voy a pegar acá, entonces está haciendo una primera diferencia, coloca primer retardo, eso está bien, ¿cierto? Cosa diferente, incorpora un intercepto, ¿cierto? Incorpora, bueno, en realidad, como aquí ya estoy haciendo un modelo múltiple, esto no sería un intercepto, sino que podríamos decir que es un término constante. Entonces, podríamos decir un término constante, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo análisis múltiple, en este caso. Entonces, aquí estoy incorporando la constante y estoy incorporando el componente beta sub t, que sería el componente de tendencia, que el mismo software me lo crea, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar aquí al final. Coloquémoslo aquí, más el componente de tendencia temporal. Entonces, esa es la diferencia con respecto al modelo que estábamos haciendo anteriormente. Y ahora sí, chicos, fíjense nuevamente la misma cosa. El componente que nos interesa es el de la serie retardada, que nos genera un coeficiente ρ, que es este de aquí, y nos genera una estadística tau, que es esta, menos 1,56, que la planteamos acá arriba. Y nuevamente tengo que compararlo en términos absolutos con las estadísticas de McKinnon al 1, al 5 y al 10%, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un valor de 4, un valor de 3 y un valor de 3. Y entonces la pregunta es, ¿este valor supera a estos valores que tengo acá? En términos absolutos. No. No, no lo supera. Esa es una primera pista para decir, entonces, como no lo supera, esto sigue teniendo raíz unitaria, es decir, sigo aceptando el h sub 0,
Pero además, y más sencillo el camino, uno diría, si este valor es menor que el 5%, aquí lo tenemos al 79%. Si este valor es menor al 5%, entonces yo digo, rechazo la H sub 0. Pero en este caso, este valor es superior al 5%. Por lo tanto, no puedo rechazar la H sub 0. Esto significa que no puedo decir que la serie no tenga raíz unitaria, no puedo decir que la serie sea estacionaria y por lo tanto no puedo controvertir la tesis anterior bajo la cual planteaba que la serie de desempleo en últimas es una serie que no tiene histéresis. Debo concluir que la serie sigue teniendo histéresis. Es decir, sigo demostrando el hecho, esto afianza el resultado anterior, ¿no? Esto afianza el resultado anterior, porque ahora, aplicando el test de Dickey-Fuller con tendencia y con intercepto, llego a la misma conclusión, y es que el desempleo en Nariño depende de un efecto de su memoria histórica que hace que, por ejemplo, cuando el desempleo se eleva, sea difícil reducirlo, por ejemplo, a partir de otros elementos que no sean el desempleo mismo y que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el ciclo económico. Complicada la situación. Y me queda, ¿cierto?, por hacer el análisis simplemente con, me queda por hacer simplemente el análisis con intercepto, quitándole la tendencia. Entonces sería simplemente hacer la prueba con el componente de intercepto, ¿cierto? Con intercepto. Entonces nuevamente me voy a Livius, le doy aquí simplemente View, le doy Unirod Tests, ¿cierto? Primer nivel acá, y aquí simplemente le coloco intercepto, que era la que nos faltaba. Entonces le doy OK, ¿cierto? Y si usted mira el arquetipo de la prueba que hace Fuller, dice Dickey-Fuller, dice primera diferencia. Entonces tomo esto que tengo acá. Entonces aquí tengo primera diferencia en función de Rho, el componente que nos interesa, saca 6 retardos. Tiene aquí el componente de intercepto, pero no tenemos en cuenta el componente de tendencia, que es el que estoy borrando en este momento. Entonces, esta sería la fórmula que utilizan Dickey-Fuller. ¿Qué es lo que nos interesa? El coeficiente Rho nos da este valor. Nos interesa ver si eso es significativamente igual a 1 o no lo es. Para mirar si esto es diferente de 1 o no lo es, tenemos que utilizar la estadística TED-Student, que en este caso es la estadística de Tau, y ver si este valor, que es el mismo que tengo acá, supera en términos absolutos estos valores que tengo aquí, al 1, al 5 y al 10%. Entonces, ¿a qué conclusión llego, muchachos? ¿Hay o no hay estacionariedad en esta serie? No hay estacionariedad. No hay estacionariedad, ¿de acuerdo? No hay estacionariedad y uno podría decir simple, mire, esto está al 75% que supera el 5%. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que estaría aquí demostrando con ustedes en esta clase, además de que en esta serie, que es lo que nos interesa para la econometría temporal, ¿cierto? Es que en esta serie estoy demostrando por 3 métodos formales, que son variaciones de Dickey-Fuller, sin componente de tendencia y sin intercepto, primero. Segundo, con componente de tendencia y con intercepto. Y tercero, solamente con intercepto, es decir, sin incluir tendencia, estoy llegando a las mismas conclusiones, lo que plantea que yo tengo una serie, ¿cierto? Que es ciertamente una serie no estacionaria. Por lo tanto, yo no puedo trabajar con esta serie si lo que quiero yo es pronosticarla. No puedo trabajar con esta serie, ¿cierto? Porque para que yo pueda trabajar con esta serie debe ser estacionaria. ¿Eso qué significa? Chicos, ¿qué debo hacer entonces para trabajar con esta serie?
¿Qué debo hacer, chicos, para solucionar el problema? ¿Qué debo hacer para trabajar con esa serie, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Profe, nos deja activar el micrófono. Profe, en los rezagos, creo que es... Ya, ya. Ujú. Cuéntenme. eh, estos salen por el programa, ¿no? Uno no tiene que... Sí, salen automáticamente por el programa. O sea, usted no tiene por qué romperse la cabeza diciendo cuántos rezagos voy a meter. Obviamente, si usted se quiere meter en este tema, van a haber algunas pautas para que usted pueda incluir un número de retardos. Usted incluso puede programar el número de retardos. Pero por ahora, en esta fase en la que estamos nosotros aprendiendo algunas técnicas básicas, pues digamos que usted le puede dejar esa tarea al software y el software es el que le va a hacer automáticamente el análisis de los retardos. También depende del tipo de software, ¿no? Por ejemplo, sería interesante, yo creo que en esta clase ya no lo alcanzamos a hacer, pero sí en la próxima. Eh, ¿Cómo lo trabaja Stata? Pues Stata va a tener un problema. Ya les voy anticipando cuál es el problema del Stata. El Stata solamente le va a botar esto de aquí. El Stata solamente le va a botar esta información. A mí me gusta Livius porque Livius le genera el proceso. O sea, Livius le dice de dónde salen las cosas, el Stata no. Entonces, el Stata supone que usted tiene una, digamos, revisión a la literatura, ¿cierto? Usted hizo una revisión a la literatura y entonces usted básicamente con eso saca el resultado. Pero tanto en el Stata como en el Livius existe la posibilidad de que usted controle el número de retardos. Pero básicamente el software puede hacerlo por usted. Puede decir, mire, para hacerle esta prueba, lo mejor con los datos que usted tiene es que yo le utilice aquí 6 retardos. Entonces, eso lo hace automáticamente el software. ¿Listo? Entonces, bueno, devuelvo mi pregunta. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues ya que descubrí que la serie es no estacionaria. ¿Qué hago para Descomponer la serie. estacionarizarla? Estacionarizarla. Descomponer la serie. No, porque descomponer la serie solamente me va a generar ciclo, me va a hacer generar tendencia, componente regular y me va a colocar tendencia. Y yo lo que necesito es que la serie se vuelva estacionaria. Y eso no se hace descomponiendo la serie. Chicos, y eso ya lo habíamos hecho en clases pasadas. Yo ya les había explicado qué es una serie estacionaria y qué es una serie no estacionaria. Allí necesito los fundamentos.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Vale. No sé qué pasó acá, pero parece que me desconecté. Pero bueno, vuelvo y hago la pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando la serie es no estacionaria? ¿Qué hago para estacionalizarla? No. Estacionalizarla no. Volverla estacionaria. Lo que pasa es que no debemos confundir dos conceptos. La estacionalidad, que tiene que ver con la estación, y la estacionariedad, que tiene que ver con este proceso de constancia en media, varianza y covarianza. Entonces, ¿qué hago cuando descubro que la serie es una serie no estacionaria? ¿Cómo hago para que esa serie se vuelva estacionaria, chicos? Un grupo pequeño, ¿no? Está Angie, está Daniela, está Danilo, bueno, tengo a Danilo Riascos, Danilo Toro, Diego Córdoba, Omar. Bueno, déjenme decirles que estamos solamente 6 personitas en este curso. Me imagino que somos los sobrevivientes, ¿cierto? Pero ahí ya va generándose la diferencia, ¿no? Ahí ya se va generando la diferencia. Porque, por ejemplo, ya usted ahí va definiendo que lo que le interesa es el componente instrumental, el componente técnico. Y eso es decisivo, es fundamental. Yo por lo menos soy de los economistas que piensa que, mire, usted puede coger un libro sobre desarrollo, un libro sobre pobreza, y va a haber algunos modelos, va a haber alguna literatura, algunas estadísticas, y bueno, eso, digamos, es un proceso de estudio, pero cuando usted ya se enfrenta a las herramientas econométricas, ya necesita un poco más de intensidad en el trabajo, ¿no? Porque no es solamente tener la teoría, sino también manejar la técnica y manejar herramientas, saber cómo se deben utilizar, y ese es otro nivel ya, ¿cierto? Entonces, claro, por supuesto, cuando nosotros realizamos estos cursos, que son cursos optativos, pues, digamos, aplica quien quiera aplicar. Pero aquí yo sí necesito, pues, básicamente que ustedes me den como la correspondencia. Bueno, listo, ya hicimos el trabajo duro de testeo, ¿cierto? Aquí hicimos el trabajo duro de testeo. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es, ya sé que hay un problema, entonces tengo que resolver el problema. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo hago para que la serie se vuelva estacionaria? Y eso lo vimos en una hoja de Excel. Yo les dije, miren, esta es una serie original y esta es una serie estacionaria. Profe, Sí, escucho. sería Profe, ¿se generando. establece una segunda diferencia? No, segunda diferencia, ¿por Exactamente. qué? ¿Por qué segunda diferencia si no he sacado ni la primera? Es decir, bueno, Mira nomás. Dicker y Fuller es claro que cuando hacen el examen,
¿cierto? Cuando ellos hacen el examen, ellos crean una primera diferencia, pero la crean ellos. Nosotros no la hemos creado. Ya, yo estoy analizando Litterman, ¿cierto? Si yo me regreso al Livius y le digo view en view del spreadsheet, mire que yo estoy trabajando con los datos originales. Yo no he creado la primera diferencia. Entonces, ¿por qué voy a crear una segunda diferencia? Escucho. Crear la primera diferencia, Toca entonces. crear la primera diferencia. Entonces, ¿eso qué supone? Eso supone que esto es lo que hace Dickey Fuller, ojo, cuando yo quiero hacer este modelo. Cuando yo quiero hacer este modelo, que es a nivel, Dickey y Fuller automáticamente dicen, usted va a hacer el análisis a nivel, entonces yo creo la primera diferencia. Si yo ya sé que la serie no me responde a nivel, yo tengo que crear yo la primera diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el modelo que yo debo plantear ya no es este. El modelo que yo debo plantear es este. Ojo, mucho ojo con esto, mucho ojo, por favor. No se me vayan a distraer en esta partecita, porque esto se vuelve vital aquí, ¿cierto? Yo tengo que crear la primera diferencia, ¿cierto? Aquí. Y plantear sobre la base de esa primera diferencia el testeo para observar si esto se va a arreglar. Pero como la variable ahora ya no sería y, sino que sería, porque esto es delta y en últimas, ¿no? O sea, esto es delta y. Yo estoy creando aquí, coloquémosle así, delta y, que es igual, que es igual a. Y, ¿cierto? Y sub t menos y sub t menos 1. Entonces, yo ya sé que y, esta serie que tengo aquí, esta serie tiene un problema de raíz unitaria. Y si trabajo con y, yo no voy a poder predecir. Entonces, lo que a mí me dijo el profesor es una solución es crear la primera diferencia y modelar con primera diferencia. Entonces, Ibius, es decir, bueno, si yo me regreso entonces a los datos de Excel, entonces yo tendría que crear la primera diferencia. Entonces ya sería una D de Litterman, ¿cierto? Una D de Litterman. ¿Y cómo yo calculo esa D de Litterman? Pues calculando, ¿cierto? El dato presente menos el dato inmediatamente anterior. Y eso me genera la first difference. Ahora, si yo grafico esto, ¿cierto? Si yo grafico esto, yo me voy a dar cuenta de lo que pasa con el desempleo a primer nivel, ¿cierto? A nivel y la primera diferencia. Entonces le voy a insertar, hago la graficación. Entonces, bueno, esta partecita de aquí del trimestre, esto no tiene que ir. Entonces, fíjese que tengo las dos series. Mucho ojo, la serie original que tiene estacionariedad, que tiene no estacionariedad, esto tiene raíz unitaria, es lo que estoy demostrando. Y la primera diferencia, que es la serie que me dice, trabaje con esta, que esta, en teoría, no debe tener raíz unitaria. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una ventaja enorme que me genera Livius. ¿Cuál es la ventaja enorme? Yo no necesito crear la primera diferencia porque el software la crea por mí en el testeo. Entonces, ojo, mucho ojo, porque aquí yo me voy a View, me voy a Unirod Tests, y aquí le digo, aquí dice Tests for Unirod in Level.
Entonces, el problema aquí es que yo estoy modelando con la serie original, pero si le coloco aquí first difference, él va a crear para el testeo, él va a crear esta serie. Solamente para el testeo. ¿De acuerdo? Solamente para el testeo. Y aquí, entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo me queda el modelo básico, sin nada. Entonces le voy a decir, ok, ¿cierto? Y lo primero que yo quiero que observen es que él genera, ojo, aquí genera una doble diferencia. ¿Sí la observan, chicos? Sí, profe. O sea que, fíjese, yo estoy haciendo el análisis para esta, que sería la first difference. Y cuando él va a hacer el análisis, él diferencia 2 veces la serie. O sea que si yo tomo la serie en nivel, él crea primera diferencia, que es lo que estaba haciendo antes. Fíjese, aquí yo tengo la serie a nivel y él generó primera diferencia. Mírelo aquí. Pero si yo genero primera diferencia, entonces él va a decir, yo le hago el análisis con segunda diferencia. Y aquí venía el tema complejo, porque lo que está haciendo el software sería tomar este dato, ¿cierto? Lo voy a plantear aquí. El software lo que está haciendo es tomar este dato, vamos a colocarlo así. Es que ya la tengo yo creada por acá, ya la miré. Aquí. Él lo que está haciendo es tomar este dato, ¿cierto? Como si fuera un dato del periodo T, y dice, a este valor, que es el presente, ¿cierto? A ese valor, que es el presente, le voy a restar, déjenme ver si me sale mejor así. Este nuevo valor, que es el de la primera diferencia, pero en un periodo anterior que sería T-1. Es decir, esto es lo que hace la segunda diferencia. Atención, miren lo que hace la segunda diferencia. Y esto es a lo que yo llamaría, esto es a lo que yo llamaría segunda diferencia de la serie. Entonces, a mí lo que me interesa es la primera diferencia, que es esto. Planteémoslo aquí, para que les quede bien ordenadito esto. Esta sería la primera diferencia de la serie. Esta sería la primera diferencia. ¿Listo? A ver, déjenme ver. No. Esta es la primera diferencia, ¿no? Esta que la tengo aquí arriba. Esta sería la D1. Esta sería la primera diferencia de la serie. Que es igual a la serie original menos la inmediatamente anterior. Y esto que tengo aquí, es la segunda diferencia. Yo aquí, ¿qué estaba haciendo? Hasta aquí. No, esto no. Esta partecita se va. Chao. Esta es la segunda diferencia. Que sería tomar la primera diferencia en el periodo T y restarle, ¿cierto? Y restarle el valor inmediatamente anterior. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Eso se traduciría en que si yo quiero una segunda diferencia, ¿cierto? Pues la planteo aquí, por ejemplo. Entonces, me quedaría así, me quedaría este valor, que es el de la primera diferencia, menos el valor de la diferencia inmediatamente anterior. Es
Este segundo valor menos este primer valor y proyecto. Y eso me generaría la segunda diferencia, que es esta nueva serie. Pues yo puedo comparar, puedo graficar esto, ¿cierto? Y puedo decir, bueno, insertar gráfica de líneas. Entonces, aquí tengo la primera, la serie en nivel. Este es el desempleo original, ¿cierto? Esta sería, bueno, quitamos este dato, listo. Esta sería la primera diferencia, que es la que a mí me interesa, y esta es la que crea Dickey Fuller para hacer el testeo, que sería la segunda diferencia. Ahora, esta segunda diferencia, la verdad es que es una serie que utiliza Dickey Fuller para mirar si la primera diferencia es estacionaria o no es estacionaria. Pero ya en economía, esta serie ya no tendría mucho sentido, porque sería como la doble diferenciación del desempleo. Pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la doble diferenciación del desempleo? Porque la primera diferenciación uno puede decir, bueno, es la variación. De alguna manera sería la variación del desempleo. Pero esta sería como que la variación de la variación del desempleo. Entonces, ¿qué presentación tiene que usted diga, por ejemplo, en una sustentación de tesis? Es que aquí calculamos la variación de la variación del desempleo. Pues en realidad eso no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? O sea, esta cifra, esta serie, pues, ¿qué me puede decir a mí? Pero sí sirve para hacer el testeo. Entonces, me regreso a donde nos interesa. Miren que aquí estoy haciendo el análisis de segunda diferenciación y esa segunda diferenciación se hace con el retardo de la primera. Entonces, van cambiando cosas en el análisis básico. ¿Siendo? Van cambiando cosas. Aquí antes yo hacía el testeo sobre la serie original retardada y ahora lo hago sobre la diferencia retardada. Entonces, ojo que aquí va reemplazo, mírelo. Antes yo hacía esto, ahora hago esto. ¿Cierto? Y antes yo hacía el análisis, ¿cierto? Aquí ya lo hace con 5 retardos. Antes yo hacía la primera diferencia, ahora lo hago con segunda diferencia en los retardos adicionales. Entonces, eso me quedaría, a ver, esto se deja seleccionar. Esta es la segunda diferencia. ¿Listo? Entonces, ahora el análisis aquí ya no se hace con primera diferencia, sino con segunda diferencia. Entonces, reemplazo aquí, este valor. En este caso, reemplazo aquí por este valor. ¿Cierto? Aquí reemplazo por este valor. Déjeme ver. 4. Aquí reemplazo por este valor. Y se termina aquí, en este row 6, porque este valor de acá ya no lo tendríamos. Entonces, me quedaría, este es T-1, esta sería la primera diferencia T-1. Déjeme ver, aquí me quedaría la diferencia T-2. Aquí me quedaría la diferencia T-3. Acá me quedaría la diferencia T-4. Y aquí me quedaría T-5. Ese es el modelo que están haciendo Dickey y Fuller en esta segunda parte. Entonces, este es el modelito.
Este es el modelito que está haciendo Dickey Fuller. ¿Listo? Este es. ¿Y qué le sirve de este análisis? De este análisis le sirve esta estadística de Tau. Fíjese que esta estadística de Tau la eleva acá y la enfrenta a los criterios de Makina. Y ahora sí viene mi pregunta. En términos absolutos, 3.6 supera a 2.6, a 1.9 y a 1.6. Sí, Sí. Pregunto, ¿este valor de probabilidad es más pequeño que el 5%? Sí. sí, Entonces ya la tengo. Por lo menos aquí, en el análisis básico, sin intercepto y sin tendencia temporal, yo puedo decir que la primera diferencia de el desempleo, si es estacionaria y si puedo Está utilizar cortando, profe. predicción. Yo voy a dejarlos con este asunto, que es la clave. Entonces, lo que me está diciendo la econometría temporal aquí es que si quiero modelar desempleo, tengo que volverlo primera diferencia y para pronóstico me tocaría, después de predecir primera diferencia, romper la primera diferencia para despejar el dato de pronóstico en nivel, porque ese es el que me interesa para predicción. Entonces, repito, lo que me dice este análisis es, tome la serie original, vuelva a la primera diferencia, prediga la primera diferencia y después de predecir la primera diferencia tiene que destruirla para despejar el nivel original, que es el que le interesa predecir. Eso es lo que me toca hacer en las próximas clases. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Chicos, Profe, la ecuación que tiene en PowerPoint, ¿te las ¿me la paso? podría explicar rápido? Sí, por favor, muchas gracias. Listo. En un segundito, abro por aquí el WhatsApp. Aquí, Archivo. Entonces le digo guardar simplemente, porque ya la teníamos. También voy a grabar esta de desempleo. Y entonces les voy a pasar esta presentación y les voy a pasar, bueno, el archivo de Ibius pues lo tienen ustedes, ¿no? En sus manos. Y les voy a pasar el Excel en donde tengo los cambios. Déjenme ver si esto, no sé por qué no se conecta. Listo. A ver, parece que ahí ya... No sé por qué no se quiere conectar. A ver, parece que aquí ya. Aquí ya se conectó. Entonces... ¿qué está pasando? Bueno, aquí... Econometría, series de tiempo.
Entonces, lo que tengo que pasarles es la presentación, que es esta. Y les voy a pasar también el archivo de desempleo, que es este. Listo, muchachos. Ahí están enviados. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Ya les envío el link de la grabación o la buscan por YouTube. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Hasta luego, muchas gracias. Los términos ARMA que me está preguntando Angie, eso se hace después. Vamos paso a paso. Primero vamos caminando para después correr. Listo, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes.